Muy buen día, muchas bendiciones, un saludo muy respetuoso, un saludo muy cordial, un abrazo muy fraterno. Audio de análisis y de sana crítica, audio para que usted lo aborde en lógica y en sentido común. El menos común de los sentidos, eso sí, pero le toca usarlo de vez en cuando. De este audio, por favor, en serio haga el ejercicio, oiga, hágalo, en serio. De este audio tome lo bueno y deseche lo malo. De este audio tome lo bueno y deseche lo malo. Este podcast, este audio, tiene como objetivo brindarle unas herramientas, unas pautas, unas directrices, unos parámetros, pero finalmente el que toma la decisión y el que saca las conclusiones es usted. Aquí no se le induce, coercita, constriñe, estimula, disuade, manipula a nadie. Usted ya está grandecito, hizo una universidad, tiene sentido común, conoce la norma y si no la conoce, le recuerdo y le aclaro que el desconocimiento de la ley no lo va a eximir. Y se genera una responsabilidad, tanto penal como civil, disciplinaria, contenciosa, administrativa y a veces de reparación directa. Entonces es importante saber a qué le anda jugando y hacia qué lado va a dirigir usted sus decisiones y sus opiniones. Entonces, el título de este audio para hoy 10 de febrero de 2025, 10 de febrero de 2025, el título del audio del podcast es Los colegios no son centros de rehabilitación. Los colegios no son centros de rehabilitación. Y ello porque me llega un documento mediante el cual algunos rectores me consultan si ellos pueden denunciar penal, disciplinaria y civilmente a unos funcionarios de una Secretaría de Educación Distrital por inducirlos a error, porque los van a poner a responder por algunos casos de consumo de drogas. Aquí el tema principal, el tema central de este audio es el consumo de drogas, los consumidores de drogas, los drogadictos. Consumo de drogas son los colegios, consumo de drogas. Y ellos me generan una circular, que es la número 006 de 2025, de la Secretaría de Educación Distrital de Barranca Bermeja. Dice esta circular número 006 de 2025, de fecha o calenda 6 de febrero de 2025, o sea, hace 4 días. Para rectores y directores rurales de los establecimientos educativos oficiales del distrito de Barranca Bermeja. Y en este oficio, en esta circular, que firma una señora que dice llamarse Maribel Benítez Perea, dice ser la Secretaría de Educación y firma en este documento, en el cual aclaro, hay 4 funcionarios, o sea que puede haber un concierto para delinquir. Chévere cuando son así más de 3 o 4 porque a uno les mete el concierto para delinquir y es lo más bonito que les va. Entonces esta señora Maribel Benítez Perea, que firma como secretaria de Educación de allá de la alcaldía, repito, estoy hablando de la Secretaría de Educación de el distrito de Barranca Bermeja, la señora Maribel Benítez Perea, el señor Jonathan Saldarriaga Hernández, la señora Elaine Jiménez Becerra y el señor Marlon Fabián Camargo Ferrini
pueden ser denunciados absoluta, total y radicalmente por prevaricato, por acción y por inducción a error, además de prevaricato por omisión, en concierto para delinquir. Los señores ponen aquí con su firma un oficio abajo, inciso final, que dice: los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma. Con eso no más tienen para la denuncia penal y la demanda disciplinaria. Con eso no más ya tienen con ese inciso, porque ellos se están haciendo responsables de lo que están presentando en este documento. Entonces vamos avanzando aquí. Dice que la Secretaría de Educación Distrital, en atención a la comunicación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cecilia de la Fuente de Lleras, Regional Santander, Centro Zonal Floresta, mediante la cual solicita cupo escolar para los adolescentes desescolarizados y vinculados al sistema de responsabilidad penal, SRPA, año lectivo 2025, reitera el cumplimiento del artículo 2.335825 del decreto 2383 de 2015, cuyo tenor literal establece prohibición de cobros a los estudiantes, y dice: en ningún caso la entidad territorial ni la institución educativa oficial podrá realizar cobros a los estudiantes que se encuentran en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, SRPA, por concepto de matrículas, pensiones, cuotas adicionales, servicios complementarios, cobros periódicos u otros conceptos para la prestación del servicio educativo. Por tal razón es preciso tener en cuenta que la Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, creó el sistema de responsabilidad penal para adolescentes SRPA, estableciendo que el adolescente tiene derecho a continuar su proceso educativo durante la ejecución de la medida o sanción de acuerdo con su edad y grado académico, incluso si se trata de una medida privativa de la libertad. ¿De dónde y de cuál artículo sacan eso? Aquí por lo menos no lo ponen. Aquí por lo menos no lo ponen. Entonces decir que la Ley de Infancia y Adolescencia dice eso, pero no poner ni siquiera el artículo, ya es una inducción a error, ya deja algo de oscuridad en el documento. Y después salen a decir que el articulado con la normativa anterior, el decreto 2383 de 2015, oiga, claro, es un mero decreto. Aclaro, es un mero decreto. Reitero, es un simple decreto. Reglamentó la prestación de servicio educativo en el marco del sistema de responsabilidad penal para adolescentes con el propósito de garantizar a los adolescentes y jóvenes su vinculación y o continuidad en el sistema educativo, norma desarrollada en virtud de la Ley 115 del 94, Ley General de Educación, la cual dispuso en sus artículos 68, 69, 70 y 71 la educación para la rehabilitación social, cuya modalidad de servicio comprende programas dirigidos a personas y grupos cuyo comportamiento individual y social exige procesos educativos integrales que permitan su reincorporación a la sociedad. Aquí ya empezamos mal. Aquí ya empezamos mal. Estos señores que firman este documento están induciendo al error, engañando, mintiendo, manipulando, disuadiendo, distrayendo de manera falaz, grotesca, asquerosa y repugnante, haciéndole creer a los rectores, sí, porque esto es una circular que va dirigida a los rectores y directores rurales de establecimientos educativos oficiales del distrito allá en Barranca Bermeja. Les están haciendo creer que ellos son centros de rehabilitación y que tienen algún convenio con el INPEC, lo cual no es cierto. Porque cuando usted habla de procesos educativos integrales que permitan reincorporación a la sociedad, usted está hablando de resocialización y de rehabilitación. Y le aclaro, los colegios oficiales del país no son centros de rehabilitación porque no son parte del sistema en salud en Colombia, no están registrados allá ante el Ministerio de Salud para rehabilitar y no hacen parte
de la Secretaría de Salud, porque hacen parte de la Secretaría de Educación. Entonces, si hacen parte de la Secretaría de Educación, mal haríamos en decir, pero muy mal haríamos, en decir que hacen parte de la Secretaría de Salud, porque los colegios no prestan servicios en salud, que para este caso sería la rehabilitación de drogadictos o la rehabilitación de consumidores de drogas, que a la larga vienen a ser delincuentes, porque usted tiene que analizar el artículo 376 y el 381 del Código Penal. 376 y 381 del Código Penal. 376 y 381 del Código Penal. Eso sobre todo para algunos orientadores que salen con su cuento de que los consumidores de drogas son los enfermos. No. Vaya, mire primero el Código Penal en el artículo 376, luego revisa el artículo 381 del Código Penal y después ven y me cuenta en dónde es que dice que porque son enfermos no les aplica la ley. O sea, me da el artículo en donde usted dice, no, mire, es que es como él es enfermo de consumir y él es consumidor de drogas y está enfermo por consumir, entonces no le aplica el Código Penal. Usted me da ese artículo y hablamos. Si usted no me da ese artículo, lo que usted está diciendo es una payasada, es una aberración, es una inducción a error, es una falacia, es una mentira, es una inducción a engaño. Usted me tiene que dar el artículo en donde dice claro, taxativo, puntual y preciso. Entonces, drogadicto es una enfermedad y que por eso su consumo de drogas no los tipifica y los cataloga en el orden del artículo 376 y 381 del Código Penal. O sea, donde está el artículo que los exime de esos dos artículos del Código Penal vigente. Y aquí, estos señores que firman, encabezados por esta señora Maribel Benítez Perea, le hago la claridad, inducen al error acá, y todos los que dicen ahí que revisaron. Oiga, los colegios no son centros de rehabilitación, y tampoco son centros de resocialización, porque para resocialización usted tiene que tener un convenio con el INPEC. Ahora, dice que así las cosas, la educación para la rehabilitación social es parte integrante del servicio educativo y requiere métodos didácticos, contenidos y procesos pedagógicos acordes con la situación especial de los educandos, entendida esta como el proceso pedagógico de reincorporación que requiere el educando, sus condiciones psicosociales y la limitación de recursos para sufragar los costos educativos que el proceso exige, razón por la cual es imperante la característica de gratuidad en el sistema de responsabilidad penal, SRPA. Lo que está diciendo esta señora Maribel Benítez Perea con sus tres funcionarios en concierto para delinquir, lo que está diciendo esta señora es que los colegios son centros de rehabilitación. Eso es lo que está diciendo esa señora con su firma y sus tres colegas allí que le firman también. Y cierra la señora diciendo, en ese orden de ideas agradezco una vez más su acostumbrada sujeción al marco normativo expuesto con el fin de materializar el principio constitucional de función social propio de la actividad impartida por las instituciones educativas oficiales. Entonces nos vamos a ir a los artículos 68, 69, 70 y 71 de la ley 115 del 94, a ver si de verdad dicen lo que la señora Maribel Benítez Perea, secretaria de Educación del distrito de Barranca Bermeja, está diciendo, o es una mera inducción a error. Vamos a hacer el trabajito, la tarea de leer. Lo primero que tenemos que analizar aquí es que el artículo primero de la Carta Política dice que prevalece el interés general por encima del particular. Y estamos hablando de constitución, no de un mero decreto ni de una chimba resolución que no sirve para nada. Una resolución o un decreto enfrentados contra la Constitución, pues mijo, la Constitución es el elefante y la resolución o la directiva o el decreto son la hormiga, aquí está más o menos ubica. Entonces el artículo primero de la Constitución Política, ¿qué dice? Pues que prevalece el interés general por encima de un particular. ¿Qué traduce eso? Pues que usted no puede llenar los colegios oficiales del país con estudiantes que están en un proceso de rehabilitación y de reinserción social.
ellos tienen que estar en unas casitas del bienestar en donde ellos no representen un peligro para los demás estudiantes. ¿Hay discriminación? No, mijo, porque si fuera discriminación, que no falta por allá el defensor de las causas que no existen, si fuera discriminación, toca sacar a los presitos de la cárcel y pues que todos los presitos paguen su cárcel en libertad o en sociedad. Punto. ¿Por qué? Ay, pero prevalecen los derechos de los menores. Correcto, tiene toda la razón, prevalecen los derechos de los menores, pero en conjunto, mijo, porque el primero de la Constitución, Carta Política Superior, dice que prevalece el interés general. Entonces tiene usted toda la razón, prevalecen los derechos de los menores, pero en comunidad, mijo. Y estos estudiantes deben estar allá en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que tiene que proveer los profesores, tiene que proveer las casitas, tiene que proveer los salones, tiene que proveer los pedagogos, los resocializadores y el personal de rehabilitación, que es clínico médico y que son personas idóneas y que estudiaron para eso y tienen su cartón y se capacitaron, porque ofrecen servicios en salud y porque su colegio ni es un centro de rehabilitación ni su colegio es un centro de resocialización. Entonces ya entendió usted que prevalece el interés general, o sea, prevalece la comunidad por encima de estos estudiantes que cometieron su delito, que la cometieron y que están en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, SRPA. El segundo artículo que aplica allí es el del artículo 44 de la Constitución Política, que dice que prevalecen los derechos de los menores. En este caso, por supuesto que prevalecen los derechos de los menores, pero prevalecen los derechos de los menores en comunidad, porque tiene que ir de la mano ligado con eso, con el artículo primero de la Constitución. Y adicional vienen los artículos 90 y 91 de la Carta Política, que les sugiero que se los lea, porque en el artículo 90 y 91 de la Constitución dice que el que da la orden se responde. En este caso, la que está brindando la orden, pues es esta señora secretaria de Educación. Entonces la señora responderá por todo aquello que estos estudiantes hagan al interior de los colegios por orden de ella. Si apuñalan, si hieren, si golpean, si venden drogas, si las consumen, si inducen a otros, si violan, si ellos generan cualquier tipo de conducta delictiva o delictual al interior del colegio que lo recibió y que lo recibió por orden de esa circular, pues por supuesto la señora se está haciendo directamente responsable porque ella está dando la orden. Los profesores lo único que tienen que hacer ahí, oiga, rectores de Barranca Bermeja, rectoras de Barranca Bermeja, colegios oficiales, lo único que ustedes tienen que hacer allí es una acta de exención de responsabilidad. Si la necesitan, nosotros se la suministramos. Aquí hay 5 abogados, cada uno de ellos experto en su rama del derecho y llevamos 20 años en el tema de la legislación educativa. 20 añitos nada más llevamos en el tema, no se preocupe. Y en inducciones a error, tranquilos que ya tenemos experiencia, ahí tenemos denunciados penalmente en Fiscalía General de la Nación al secretario de Educación de la Gobernación del Magdalena y 3 de sus funcionarios en concierto para delinquir agravado. No me preocupe que casitos de esos donde firman ahí 3 o 4 y firman un poco de aberraciones, ahí casitos de esos ya tenemos y los hemos manejado, no se preocupe. De lo que habla esta tal resolución referente a la educación para la rehabilitación social, vamos a leer. Dice, artículo 68, objeto y ámbito de la educación para la rehabilitación social. La educación para la rehabilitación social comprende los programas educativos que se ofrecen, se ofrecen a personas y grupos cuyo comportamiento individual y social exige procesos educativos integrales que le permitan su reincorporación a la sociedad. Y ese va ligado y conexo a los artículos 94 y subsiguientes de la Ley 65 del 93, que es el Código Penitenciario y Carcelario.
Luego entonces, no está hablando de estudiantes, mijo. Está hablando de personas que han cometido un delito, que entran a una cárcel y en esa cárcel ellos van a estudiar para terminar su bachillerato, para terminar su primaria, para hacer procesos académicos, cognitivos y curriculares. Sigamos. El artículo 69, por su lado, habla de procesos pedagógicos. Dice que la educación para la rehabilitación social es parte integrante del servicio educativo, en que comprende la educación formal, no formal e informal, y requiere métodos didácticos, contenidos y procesos pedagógicos acorde con la situación de los educandos, o sea, los que están estudiando y que son personas que pertenecen a la reincorporación a la sociedad a partir de procesos de resocialización o de reinserción a la sociedad. En el parágrafo dice, en el caso de los establecimientos carcelarios del país, no sé si está leyendo bien, parágrafo, estoy leyendo el parágrafo del artículo 69 de la Ley 115 del 94 de Educación para la Rehabilitación Social. En el caso de los establecimientos carcelarios del país se debe tener en cuenta para los planes y programas educativos las políticas y orientaciones técnico-pedagógicas y administrativas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPE. En el artículo 70 dice apoyo a la capacitación de docentes. Dice en cumplimiento de lo establecido en los artículos 13 y 68 de la Constitución, o sea, el artículo 13 es que todos ante la ley somos iguales, y el 68 que habla de la educación, ¿sí? Habla de la educación, y que habla de que cuando hay personas que necesitan o requieren una atención o un cuidado especial en educación, le corresponde a las instituciones educativas oficiales cubrir esos espacios. Dice que es deber del Estado apoyar y fomentar las instituciones, programas y experiencias dirigidos a formar docentes capacitados e idóneos para orientar la educación para la rehabilitación social y así garantizar la calidad del servicio para las personas que por sus condiciones las necesiten. Se traduce, pues, que si se van a inventar eso en los colegios, los profesores necesitan una capacitación especial, ¿ya? Porque ellos no son rehabilitadores, ni tienen un convenio con el INPEC, ni el INPEC los capacita, ni ellos manejan programas de experiencias dirigidos a capacitar a personal de SRPA. Entonces eso no se inventen cosas que la norma no dice, señores de Secretarías de Educación, que les gusta estar inventando payasadas y pendejadas que la norma no dice. Y el artículo 71 de la Ley 115 del 94 señala taxativo fomento de la educación para la rehabilitación social. Dice los gobiernos nacionales y de las entidades territoriales, o sea las secretarías de educación certificadas, fomentarán la educación para la rehabilitación y reinserción de personas y de grupos sociales con carencias y necesidades de formación. Lo harán con recursos de sus respectivos presupuestos directamente y a través de contratos, ojo lo que dice acá, y a través de contratos, ojo lo que dice acá, y a través de contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad. O sea, eso no es llegar a meter allá estudiantes en un colegio de responsabilidad penal adolescente y que los profesores del común, que no tienen una especialización, que carecen de la idoneidad, que no estudiaron para eso, que no son rehabilitadores, que no son resocializadores, que no trabajan con personal del INPEC, no están capacitados. Entonces dice acá que si se lo quieren inventar en los colegios, así como dice la señora secretaria de Educación, tiene que sacar el billete, señora secretaria de Educación que está firmando esa resolución. Aliste el billete que le ordena, oiga, no se lo pide como un favor, se lo ordena, señora. El artículo 71 de la Ley 115/94 aliste el billete para que usted capacite con recursos de su presupuesto directamente y a través de entidades privadas sin ánimo de lucro que contraten con usted, que sean de reconocida idoneidad. ¿Cómo es que usted va a abordar estudiantes en los colegios oficiales allá de Barranca Bermeja que
pertenecen al sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Vaya listando el billete de mi señora, porque el artículo 71 de la ley 115 así se lo dice. Entonces eso no es coger, señores funcionarios públicos que se ponen a emitir esas circulares, eso no es coger y copiar y pegar, mi hijo. Eso no es copiar y pegar, mi hijo. Ahí es donde lo que demuestran estos funcionarios, lo único que demuestran es que son el primo hermano del tío abuelo del concejal corrupto que puso para allá 20 votos. Porque de que saben de legislación educativa, no saben. De que saben de ley de infancia, no saben. De que saben qué es el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, no saben. Y se ponen a emitir circulares para inducir al engaño, para mentirle, para trabajarle la mente a los rectores y los directivos de los colegios, citándoles y nombrándoles artículos que para nada tienen que ver con lo que dice la circular. Pues ya le queda a usted claro, primero, que los colegios no son centros de rehabilitación y los colegios no son centros de resocialización. No son centros de rehabilitación porque los profesores no son terapeutas clínicos especializados. Así de sencillo. No son centros de resocialización de delincuentes porque los profesores no han sido capacitados para el abordaje de este tipo de población y el colegio no tiene ningún convenio con el INPEC. Los que tienen que sacar el dinero, el billete, la capacitación, la educación, la formación, los salones, los lugares, el proceso, se llama Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Por ningún lado dice la ley 115 del 94 que los colegios serán centros de rehabilitación o que los colegios serán centros de reinserción social. No, eso no lo dice por ningún lado la ley 115 del 94, y si lo dijera, pues usted tiene que contar con personal especializado, porque si no estaría violando el artículo 18 de la ley de infancia. Si lo dijera, usted estaría violando, están violando, señora secretaria que se puso a firmar esa resolución, mi señora, usted está violando el artículo 6, 7, 8, 9, 10, 14, 17, 18, especialmente el 19, especialmente el 20 numeral 1 y especialmente el 44 numeral 4 y 5 de la ley de infancia, mi señora. Esos 7 artículos está violando usted, señora secretaria de Educación, que se puso a firmar esa circular, y los 4 que están firmando ese documento, porque es usted, señora, más 3 de sus empleados, ustedes están en un concierto para delinquir, presuntamente en un concierto para delinquir, induciendo a error a los rectores y profesores. Eso es el artículo 182, el agravante 183 y el 184 del Código Penal. A ese súmele el 414 del Código Penal y a ese súmele el 417 del Código Penal. Entonces, pues ahí les dejo la inquietud. Ahora, si nosotros vamos a hablar del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, pues entérese que según el artículo 139 de la Ley de Infancia, lo voy a leer taxativo, Ley 1098 de noviembre 8 del 2006, artículo 139, Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Dice taxativo, el sistema de responsabilidad penal para adolescentes es el conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes administrativos que rigen o intervienen en la investigación y juzgamiento de delitos cometidos por personas que tienen entre 14 y 18 años al momento de cometer el hecho punible. El artículo 139 de la Ley de Infancia hace directamente responsables a estos delincuentes que cometen delitos, porque viene del verbo delinquere, o sea, delinquir. Y delinquere traduce el que se opone a la norma, el que viola la norma, el que inaplica la norma, el que desatiende la norma, el que vulnera la norma. Eso traduce delinquere. Y si el verbo es delinquere, o sea, delinquir, el sujeto activo se llama delincuente. Y lo dice aquí en el artículo 139 de la Ley de Infancia,
y lo dice en el artículo 2348 del Código Civil, para los que les queda duda. Del tema de los estudiantes menores de 14 años, menores de 14 años, que cometen infracciones de ley, a ellos no se les puede llamar delincuentes porque no pueden ser imputables, pero de estos que cometen delitos, menores de 14 años, nadie habló de impunidad. Yo aquí no dije impunidad, ni he hablado de impunidad, ni dije es que están impunes, no. Responderán sus papás, los padres de familia de estos menores de 14 años son los que responden penal y civil. ¿Que dónde lo dice? Pues en el artículo 142 de la Ley de Infancia. Artículo 142 de la Ley de Infancia y Adolescencia. Entramos entonces a los dos artículos más importantes aquí de esta reflexión, de esta sana crítica, de este abordaje. La Ley 1098 de noviembre 8 del 2006 en su artículo 19, Ley 1098 del 2006, artículo 19. Derecho a la rehabilitación y la resocialización. Aquí nos vamos a desengañar. Vamos a leerlo taxativo. El artículo 19 de la Ley 1098 de noviembre 8 del 2006, Derecho a la rehabilitación y la resocialización. Señora Secretaria de Educación de Barranca Bermeja, que como que usted ni lee ni conoce, yo creo que ni lo conoce. Dice taxativo, mi señora, antes de que se ponga a firmar documentos que usted no sabe ni siquiera qué está firmando. Dice que los niños, las niñas y los adolescentes que hayan cometido una infracción a la ley, o sea, niños, niñas y adolescentes que pertenecen al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente SRPA, tienen derecho a la rehabilitación y la resocialización. Mire que hace la diferencia. Rehabilitación es clínica y resocialización es reinserción social, que es de lo que usted habla ya en su resolución. Pero acto seguido dice, es mediante planes y programas garantizados por el Estado, o sea, con dineros del bienestar familiar, e implementados por las instituciones y organizaciones que el Estado determine en desarrollo de sus correspondientes políticas públicas. Traduce, mientras el Estado no diga, mediante un documento, un decreto, una resolución, una directiva, y cuando lo haga y lo firme, ese funcionario va a responder por todos los daños y perjuicios que pueda causar un estudiante del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente en ese colegio. Ya le voy a dar 2 o 3 ejemplos, no se preocupe. Cuando ese funcionario diga por escrito, en un decreto, una resolución, una directiva, que los colegios y las instituciones educativas son centros de rehabilitación o son centros de resocialización, eso ya son otros números. Y el que lo firme va a responder porque eso dice el artículo 90 y el 91 de la Constitución. ¿Ya? Y lo tiene que hacer en desarrollo de las correspondientes políticas públicas. Entonces tiene que consultar primero a los padres de familia de los estudiantes del colegio, hacerles una encuesta y decirles, ¿ustedes están de acuerdo que en su colegio haya niños del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, sí o no? Tienen que hacer la encuesta. 2, tienen que consultar con el consejo directivo porque es parte del gobierno escolar. 3, tienen que consultar allá con el consejo académico y preguntarles, oiga, venga, aquí hay profesores especializados o por lo menos mínimamente o medianamente idóneos para brindarle capacitación a estudiantes que vienen aquí a resocializarse. Aquí han dictado los cursos, las capacitaciones, ¿son idóneos o cómo es ahí ese circo? 4, usted tiene que garantizar que estos estudiantes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes no lleguen al colegio a agredir a los otros niños, porque prevalece el interés general por encima de un particular, y porque usted no puede violar el artículo 18 de la Ley de Infancia, y porque usted no puede violar el artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia. Pero si acaso lo hace, pues le llega responsabilidad penal, responsabilidad civil y responsabilidad disciplinaria, y de pronto una reparación directa. Ejemplos, claro que sí tengo.
Tengo un ejemplo, lo voy a buscar aquí en vivo, pues hagámoslo aquí en vivo. Mientras yo voy hablando, yo se lo voy buscando. Un estudiante que abusa sexualmente, ¿sí? Aquí lo estoy escribiendo en vivo. Abusa sexualmente de niña de 5 años. Y vamos a buscar aquí que nos aparece en Google. A ver. Entonces dice, vamos a encontrar. Dice, niña de 5 años fue violada por un estudiante en colegio de Cúcuta. 13 de julio del 2022, porque la gente dice que no hay ejemplos, que de dónde, que cómo así, que eso es mentira. Bueno, vamos a ver qué tan mentira. Niña de 5 años fue violada por un estudiante en colegio de Cúcuta. La comunidad estudiantil intentó agredir al presunto abusador, que fue trasladado al Centro de Servicios Judiciales para Adolescentes CESPA. Un operario del aseo del colegio ubicado en el barrio Guaymaral de Cúcuta se dio cuenta de que un joven de 15 años estaba agrediendo sexualmente a una menor de 5 años de edad cuando los gritos de la niña proveniente de uno de los baños que se disponía a limpiar lo alertaron. El joven había aprovechado que la menor estaba sola para cometer su abuso e inmediatamente el operario denunció el hecho ante las directivas. En varios videos grabados por algunos estudiantes se ve cómo la comunidad estudiantil intentó cobrar justicia por su cuenta y solamente alcanzaron a propinarle algunos golpes. Los hechos ocurrieron el lunes 11 de julio, según reveló el periódico El Tiempo. Ese joven, dice acá, no es de la jornada de la mañana, él estudia en la tarde. ¿Qué hace aquí?, se preguntaba una de las estudiantes que grabó un video con su celular. Vuelvo y repito, los hechos ocurrieron en Cúcuta, en el barrio Guaymaral, ¿ya?, el 11 de julio de 2022. Primer ejemplo de que los estudiantes que van del sistema penal de responsabilidad penal para adolescentes pueden venir al colegio a delinquir y a violarle los derechos a otros menores. Y en Cali, tengo el caso de un estudiante que fue un juez de la República, un juez de la República, Ana Maravilla. Este casito de Cúcuta también fue un juez de la República, un delincuente de esos que se hace llamar juez de la República, fue el que ordenó que este agresor de 15 años fuera a estudiar a ese colegio. O sea que el que tiene la culpa directamente de que ese agresor quisiera violar a la niña de 5 años es ese juez de la República delincuente que salió a decir que tenía derecho a la educación y por su derecho a la educación también tenía derecho de venir a violar a una niña de 5 años. Una maravilla. En Cali sucede exactamente lo mismo. Un juez de la República le ordena a un colegio que reciba a un estudiante que viene del sistema penal de responsabilidad penal para adolescentes y este venía por jíbaro, o sea, le vendía drogas y sustancias prohibidas allá a los otros compañeros del colegio. Y al colegio donde lo mandó el juez de la tutela vino a hacer lo mismo. Pero los papás sí no se le aguantaron. Y eso sí fueron y denunciaron penalmente en fiscalía a ese juez, a ese rector por recibirlo y a esa directora de grupo por no oponerse a que recibiera a ese estudiante jíbaro de 16 años que venía a venderle drogas a los estudiantes. Además de que les recuerdo, eso sí, que la educación es obligatoria de 5 a 15 años, obligatoria de 5 a 15 años, obligatoria de 5 a 15 años. Luego entonces ahí le doy solamente 2 ejemplos de estudiantes de responsabilidad penal adolescente que vienen a cometer el mismo delito en las instalaciones de los colegios y pretenden que los colegios aguanten. Por último, y para irme, el artículo 20, numeral 1 o literal 1, artículo 20, numeral 1 o literal 1 de la Ley de Infancia y Adolescencia 1098 de noviembre 8 del 2006, habla de un delito que se llama el abandono. Y el artículo 20, numeral 1 de la Ley de Infancia y Adolescencia dice, derechos de protección, los niños, niñas y adolescentes serán protegidos contra. Ahí no dice si quiere usted o si de pronto se le ocurre o se levantó con ganas. Ahí dice, los niños, las niñas y los adolescentes serán protegidos contra el abandono físico, emocional y psicoafectivo de sus padres, contra el abandono físico, emocional y psicoafectivo de los representantes legales
o contra el abandono físico, emocional y psicoafectivo de las personas, instituciones y autoridades que tienen la responsabilidad de su cuidado y atención. Sobre este artículo fue que denunciamos a ese juez de la República delincuente allá en Cali, que 5 papitos sí se ofendieron y tuvieron los pantalones y tuvieron la gallardía, el decoro y la fortaleza para denunciar a este juez de la República delincuente, que mandó a un jíbaro a un colegio que porque tenía derecho a la educación y llegó a ejercer su derecho a la educación, incluida la venta de drogas a los demás compañeros. Entonces aquí quiero cerrar esta pequeña reflexión de sana crítica y aporte, señalándole que prevalece es el interés general por encima del particular. Prevalece es el artículo 1 de la Constitución, que dice que prevalece la comunidad por encima del particular. Prevalece el interés superior del menor y prevalecen los derechos de los menores, pero en comunidad, o sea, ligado con eso al artículo 1 de la Constitución. Los derechos de la comunidad son más importantes que los de un particular. Ahora, este particular, entonces no tiene derechos, yo no estoy diciendo eso. Este particular tiene que estar allá en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que sí tiene el dinero, que sí tiene los profesionales idóneos de responsabilidad penal adolescente, tiene las casitas y tiene que estar allá en internamiento o semi-internamiento, o yo no sé cómo lo manejarán, pero eso le corresponde es al bienestar familiar. Si usted es rector, si usted es director de un colegio, mi vida linda, mi profesora hermosa, mi rectora, mi príncipe lindo, mi rector, se mete a recibir estudiantes del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, yo le recomiendo que se lea primero el artículo 19 y se lea primero el artículo 20, numeral 1 de la Ley de Infancia. No sea que vengan y lo levanten con el artículo 414 del Código Penal, el artículo 25 del Código Penal y el artículo 417 del Código Penal. No lo haga, se va a meter en problemas. Pero si no se quiere meter en problemas, niéguese a recibirlo, totalmente niéguese a recibirlo, para que la orden se la den por escrito el juez de la República delincuente o el secretario de Educación de su municipio. Cuando el juez de la República delincuente le dé la orden o cuando el secretario de Educación le dé la orden por escrito, usted se acoge al artículo 32 del Código Penal y usted los hace directamente responsables a ellos de todo lo que realice, haga o deje de hacer, o sea, por acción o por omisión, este estudiante del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Esa es mi sugerencia. Si usted quiere o desea o necesita orientación en el tema, acompañamiento, asesoría, actas, documentos, meter eso en su manual de convivencia, generar las actas de ruta de atención escolar y debido proceso, mejor dicho, lo que usted necesite en esos aspectos, aquí estamos. 305-416-0114. 305-416-0114. Ese es nuestro WhatsApp institucional. Oiga, en serio se lo digo, los colegios no son centros de rehabilitación, los colegios no son centros de resocialización, los colegios no tienen convenio con el INPEC, los colegios no tienen profesores capacitados idóneos en el tema de la resocialización de drogadictos, los colegios deben garantizar la vida, la integridad, la dignidad del menor en el ámbito escolar, artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia, y los colegios no pueden incurrir en omisión, descuido y trato negligente, y mucho menos en abandono, artículo 18, y artículo 20, numeral 1 de la Ley de Infancia. Ahí le dejo esa inquietud, ese era mi aporte, que mi Dios me los guarde y me los bendiga, de este audio tome lo bueno y deseche lo malo. 305-416-0114. Comparta este podcast, este audio con algún rector o rectora que usted crea que lo necesite, algún coordinador, algún orientador, para que no se meta por allá en problemas de cómplice por omisión, como le pasó al rector allá en Cali.
que le clavaron su denuncia en la fiscalía por cómplice por omisión por estar recibiendo a este drogadicto, que además iba y le vendía drogas a sus demás compañeros, y el rector se puso de chévere a recibirlo, cómplice por omisión. Muchas bendiciones y un feliz resto de día.